Y ahora estamos en contacto telefónico con Julio Herrera Vidal. Buen día, Julio, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Espero que todos estén bien, la audiencia también. Gracias por atendernos y además por tener la deferencia desde allá, donde está usted, al lado del mar, conversar unos minutos con nosotros. No, por favor, es un placer. Es muy bueno divulgar lo que se escondió, lo que realmente a los argentinos se nos escondió por 40 años y bueno, es un momento ideal para que termine la mentira, porque es una mentira lo que han contado. Porque cuando uno dice las cosas a medias, está mintiendo. Hay que contar todo. Julio, ¿vos crees que hubiera sido una muy buena oportunidad, 40 años de Malvinas, contar primero la verdad acerca de por qué se desató el conflicto y además las consecuencias reales del conflicto que llegan hasta hoy? Por supuesto, debería ser una obligación, porque decir la verdad primero que es la obligación de todo ser humano de no mentir. Cualquier ser humano, cualquier persona de bien, ¿no? Cualquier persona de bien, aclarémoslo, porque si no, hay mucha gente que miente y no le ayuda, pero no solo en este tema, en cualquier tema, y no ayuda a nadie, menos a un país. O sea, acá se mintió y se escondió, se clasificó todo lo que sucedió en las bases de la Fuerza Aérea Sur en la Patagonia y el litoral marítimo patagónico. Y eso es terrible, porque ¿qué pasa? Se le negó el honor de veteranos de guerra a miles de soldados, que hoy muchos ya han muerto. ¿Y cómo se vuelve atrás de todo esto? ¿Cómo se compensa todo esto? No, es irreversible. Y bueno, pero por eso mismo. La muerte y el olvido de un ser humano no tiene regreso, no tiene retorno. Bueno, ¿y cómo a esta gente que ha hecho todo esto, empezando por las Fuerzas Armadas, después el Ministerio de Defensa, y todos los gobiernos desde Alfonsín, que fue el primero que nos metió en este brete, con un decreto anticonstitucional que fue el 509 del 88, después del levantamiento cara pintada, el dinero de las pensiones honoríficas pasó a los cara pintadas, porque las leyes eran para los soldados, para el colimba, lo voy a repetir hasta el hartazgo eso. Entonces, fue una manera de reconocer a los militares que habían cometido genocidios durante la dictadura, etc. Ya la conocemos la historia. Entonces, le sacaron al soldado raso, al colimba, todo. Le sacaron los honores, la historia, lo borraron de la historia, y ahora hay miles de los nuestros que están bajo tierra ya, que nunca tuvieron ni siquiera una palmada en la espalda del Estado después de arruinarle la vida, ¿no? Porque hacia vos los que estamos vivos, 40 años después, y le preguntan si eso no les modificó la vida para mal, yo creo que mienten, porque a todos nos modificó para mal. El abandono de 40 años hace daño. Más de nuestros hermanos, más de nuestros compañeros soldados, que muchos nos niegan, que han sido reconocidos, y nos niegan, no, y esas cosas duelen, lastiman el alma, lastiman el ser más interno que llevamos adentro. Porque nosotros sabemos lo que hicimos en la guerra. Julio, vos sabés que la última vez que salimos al aire, hace 3 semanas atrás, cuando estaba en uno de los bares me preguntaban, ¿es cierto eso que dijo el entrevistado de que hubo enfrentamiento con los ingleses en el continente? Bueno. Yo aseguraba lo que vos me habías dicho y lo que yo he leído, que sí, que había habido. ¿Le podés recordar a los oyentes? Sí, mira, yo tengo en mis manos. Sí, ¿Cómo? Yo tengo en mis manos una declaración jurada, no un relato así, un librito y... No, una declaración jurada. ¿Sabés lo que significa hacer una declaración jurada, no? O sea, bueno, una declaración jurada de un teniente coronel de Fuerzas Especiales británicas
que vino a la Patagonia a destruir la base Hermes Quijada. No pudieron completar la misión de avanzada, que se llama Plum Duff, porque si ellos hubieran podido poner el radiofaro que marcaba el descenso de 2 Hércules llenos de comandos británicos para destruir la base, bueno, hoy estábamos hablando de otra cosa, obviamente, porque habían destruido la base entera, los aviones y quizá cientos o 1000 muertes, porque había mucha gente en esa base, una base aeronaval de Río Grande, donde estaban los Super Étendard. ¿Qué querían los británicos? Que los Exocet, los misiles Exocet, no le hundieran más nada. Así que, y vuelvo a repetir, es declaración jurada, no es, como dicen muchos, de biribiri, el versito, no. Declaración jurada. Y así como existió esta misión que no pudo salir, no prosperó por este tema. ¿Por qué no prosperó? Porque los integrantes del SAS que vinieron a destruirla, SAS significa en inglés Special Air Service, son las fuerzas especiales como los Navy SEALs americanos. Bueno, saltaron al mar desde un avión en paracaídas, emergió un submarino y lo rescató. Bueno, por más equipos de frío que ellos tenían, bueno, se engriparon con ese ratito en el agua y ahí fue el problema que ellos tuvieron. No pudieron seguir avanzando con la misión por eso. Julio, ahí hay también un misterio, por lo menos para nosotros que vivimos a 1000 o 2000 kilómetros del lugar, en la caída de un helicóptero. Sí, el derribamiento de un helicóptero. Fue derribado. Sí, fue derribado. Los británicos nos dicen que fue derribado. Salieron, o sea, una persona de la zona, de Caleta Olivia, llamó que había avistado un submarino británico, un submarino. Bueno, esos 2 helicópteros de ejército, 2 Bell H-1H, que estaban emplazados en el Liceo General Roca, en el Liceo General Roca, salieron a avistar el submarino y a interceptarlo. Bueno, uno de ellos fue derribado por un misil Pipe británico por las fuerzas especiales que habían descendido del submarino Onyx. Bueno, en ese helicóptero que murieron 10, murió el cargo más alto de ejército en toda la guerra de Malvinas, el coronel Clodoveo Arévalo, director del Liceo Militar General Roca de Comodoro Rivadavia. Y lo reconocieron por el anillo de casamiento, porque había pedazos despedazadas las personas y el helicóptero, que un helicóptero no queda en pedacitos chiquititos en un accidente como lo quisieron pasar. Queda esparcido en 200 metros los pedazos cuando lo impacta un misil. Bueno, eso es otra de las cosas que se encubrió, y hay muchas más, muchísimas más, que bueno, a 40 años ya no hay, nosotros los soldados suponemos que ya no hay más necesidad, hay que contar la verdad, porque con eso todo que encubrieron, nos perjudicaron directamente a los soldados, que la ley madre 23.109 era para solo los soldados. Después se vinieron los parches para los militares arreglarse su situación, y dejaron a los soldados. Yo no digo que no la merezcan los militares, la pensión, no. Pero primero la tenían que haber recibido todos los soldados que estaban dentro del Teatro de Operaciones de Combate, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Porque toda la Argentina no estuvo en guerra porque no fue declarada una guerra. Esto fue un conflicto bélico. Julio, pero vos no, entonces, sí. nos está confirmando
que hubo combates en el continente. Sí. Eso es en realidad lo novedoso, tristemente novedoso a 40 años. Y sí, bueno, ahí está la traición hacia los soldados y hacia el pueblo, porque al pueblo le han contado una historia que no es. Y no está bien eso. Hubo sabotajes, Mira, yo lo he contado 1000 veces y lo voy a volver a contar porque es historia ya. Mi grupo de artillería, el grupo 1 de artillería de la base aérea militar Mar del Plata, desplegado a base aérea militar Santa Cruz, nosotros conjuntamente con el GADA 101 de Ciudadela de Ejército, le dábamos la cobertura antiaérea a la base aérea militar Santa Cruz. Bueno, el 23 de mayo, a las 19 horas, abrimos fuego a una aeronave que no se identificó, que venía por la dirección en que se acercaba a ese avión, venía desde Chile. Bueno, años después supimos que la base aeronaval de Punta Arenas, chilena, era una base británica prestada para hacer todo lo que los británicos necesitaran hacer desde ahí contra las fuerzas argentinas que le enviaban los aviones y le hundían los barcos. O sea, el lugar más importante para los británicos siempre fueron las 6 bases operativas de la Fuerza Aérea Sur y de la Aviación Naval, porque de ahí se le hundieron todas las naves y de ahí se le sacaron de operación la mitad de las naves de combate, no es broma. Y todo lo hicimos desde ahí y el único reconocido es el piloto, nadie más. Acá no pasó nada, no atacaron, nunca ocurrió nada y es una mentira. Ya estamos grandecitos, escúchame, Javier, yo voy a cumplir 60 en un mes y medio. Basta. Julio, sí. Estos 40 años hubieran sido una muy buena oportunidad para hablar con los verdaderos protagonistas de aquellos. Y hubiera sido bárbaro. Hubiera sido genial. Por eso mismo, como los británicos ven la injusticia, o sea, no hablemos de la política y de la soberanía, no. Hablemos de soldado a soldado. De soldado universal a soldado universal. Una de las partes que le dieron órdenes de atacar, y la otra también, o sea, no puede entender los británicos que nuestros jefes no nos hayan reconocido, más siendo conscriptos, obligados por una ley, menores de edad, sin autorización de los padres. Todo mal hicieron. Y después lo siguieron la complicidad, los subsiguientes gobiernos, encubriendo todo y dándole a los militares lo que era para los soldados conscriptos. Eso se tiene que entender, y encubriendo todas las operaciones militares británicas, porque hay muchos muertos británicos enterrados acá en la Patagonia. Bueno, que lo desclasifiquen y que se termine. Julio, un gusto tenerte, como siempre, y además contando la verdad que están, que vos señalás con respecto, porque fueron testigos y además porque fueron protagonistas, y que buena parte del país no conocemos, ¿no? Y que nos la reservaron para unos pocos y después la sacaron de circulación. O sea, la encajonaron. No, porque no. Mira, es lógico hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque Malvinas es un grano infectado que nos hace daño. Hay 649 caídos, 17 perdieron la vida en combate en la Patagonia, que al principio lo habían pasado como caídos en las islas, después como accidentados acá, todo mal. O sea, como duele una pérdida, cuando uno pierde algo, en un caso así, trata de olvidarlo. O sea, aparte otra cosa, dicho la jerga de los periodistas de primera A, como son, ponele, los de Buenos Aires, o que se creen primera A. Malvinas no factura. Entonces, no nos dan la cabida que deberíamos tener en los medios nacionales para hablar de esto. Ese es otro tema también. No debería facturar, en realidad las administraciones de los medios facturan.
los periodistas no tienen por qué facturar. No, pero no es negocio, aparte otra cosa. Los reconocidos Sí. están en contra, no todos, pero muchos, poner la Confederación, de Soldados Reconocidos de Malvinas, ellos están en contra, pero nos odian como si fuéramos, nos odian más a nosotros que a los británicos. Es increíble. Sí. Pero debería ser al revés. Y bueno, pero es que le metieron eso en la cabeza. Le metieron eso en la cabeza para defender su quintita, digamos así, y eso lo hicieron los militares. Los militares hicieron las cosas muy bien, al revés, pero muy bien. Las cúpulas, ¿no? Digamos que la moneda también corrompe bastante. Sí, sí. Pero bueno, esto era para los soldados conscriptos. Después lo desvirtuaron todo, lamentablemente. Ojalá estuviera vivo porque yo lo iría a ver y se las cantaría, le cantaría las 40 a Raúl Alfonsín, que fue el que nos metió en esto. Porque para terminar su mandato le dio todo esto a los carapintadas y después vino el riojano y los indultó y los únicos que quedamos perjudicados fuimos nosotros. Julio, entonces, vos tenés una declaración jurada donde se señala puntualmente de parte de los británicos que se combatió en continente, con lo cual te tira abajo toda una historia, una novela, que se escribió diciendo que el conflicto solamente se siguió a las islas. Exactamente, y no es la única, lo que pasa es que yo tengo esta que es declaración jurada. Ojalá se animen los británicos que se fueron de a poco uniendo para liberar todas estas informaciones, porque sería ideal de enterarnos bien de todas, porque es muy injusto lo que han hecho. Y acá no es solo que es injusto, sino que muchos de nuestros compañeros están muertos, enterrados, y les robaron los honores de soldados. Y eso no se puede perdonar. No se puede perdonar eso. Esos 40 años no prescriben esos, porque es un delito hacer una cosa así, ¿eh? No prescribe, no, para nada. Julio, te agradezco, te mando un abrazo desde San Nicolás allá a tu ciudad, donde vos estás junto al mar. Te agradezco la deferencia de poder hablar todos estos temas que son más que importantes. No se olviden que muchos de nosotros estamos vivos y queremos que nos den el lugar en la historia que nos merecemos, no en donde nos pusieron, en el merecido lugar que nos ganamos en combate. Javier, un abrazo grande y bendiciones para todos. Abrazo, ahí estaba Julio Herrera Vidal contándonos acerca de un conflicto que parece aún no terminado, desde el conflicto de Malvinas.